Lucas capítulo 2, versículo 10, por favor. Amén. Los ángeles y los pastores. Dice la palabra de Dios: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Gracias por su atención. En esta época del año, amados, se empiezan a hacer muchos preparativos. A ver, pudiéramos preguntarle quién ya tiene la lechona, quién ya tiene el pollo relleno y todas las cosas. Ya empecé a ver caras alegres, quiere decir que ya está listo, o al menos contratado. Se empieza a crear un espíritu de celebración y se acompaña todo de una campaña mediática. Compre esto a menos precio, apresúrese a comprarlo ahora antes de que se acabe. Es party time para los que hablan inglés. Empieza todo a orquestarse de una manera donde el sentido de la Navidad empieza a distorsionarse, donde el real sentido de la Navidad no cobra ningún sentido. Compra tu árbol de Navidad y todo lo que sabemos de ahí en adelante que se mueve a nivel comercial. Pero esta mañana, querida iglesia, pidámosle al Señor entendimiento. En esta mañana, querida iglesia, pidámosle al Señor sabiduría y que podamos salir de este lugar abrazando la verdadera Navidad, que podamos salir de este lugar abrazando la verdad de Dios acerca del verdadero propósito de celebrar la Navidad. Amados, el hombre sin dirección, el hombre sin la dirección de Dios, sin la verdad de Dios, camina porque ve a otros caminar. ¿Para dónde va Vicente? Todos no lo sabemos. Para dónde vaya la gente, caminamos. Ay, es que hay que hacer esto. Y muchas veces la tradición misma, la cultura misma, lleva a un hombre a tomar caminos totalmente diferentes. Pidámosle al Señor que hoy salgamos de aquí fortalecidos en el nombre del Señor, entendiendo realmente cuál es la celebración de la Navidad. Entonces podemos concluir que el hombre anda en este mundo en oscuridad, en engaño, que el hombre anda en este mundo en desconocimiento, en confusión. Y si le preguntara a usted a una persona por qué celebra la Navidad, seguro que entraríamos, o más bien escucharíamos esas opiniones, esos comentarios, porque es una tradición, porque a mí me enseñaron que hay que hacerlo de esta manera, porque me dan regalos, porque hay fiesta, porque son momentos de compartir y de alegría. Entonces, cosas totalmente opuestas a lo que verdaderamente es el sentido de la Navidad. Dice la palabra de Dios en Juan 8, 31 y 32, por favor. Juan 8, 31 y 32. Hoy vamos a tener varios versículos. Tome por favor nota de ellos, revíselos en casa si no la alcanza en este momento a tener, pero vamos a ir rápidamente con ellos. Mi asistente estará por ahí también. Cuando digo mi asistente de cariño, no crea que el pastor tiene asistente, no, amado, es de cariño que le digo a mi hermano de esa manera. ¿Qué dice Juan 8, 31 y 32? Juan 8, 31 y 32 nos dice: la verdad hoy hará libre. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían
creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os haré libre. Amén. ¿Cuánto damos gracias al Señor de que vivimos en la verdad de Dios? Amén. Amado, a nosotros no nos meten cuento así de sencillo. ¿Por qué? Porque está en la palabra. Y cuando nosotros nos aferramos a la verdad de Dios, la palabra del Señor nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres. Entonces vamos a poder escudriñar la Escritura. Por eso, si no leemos la palabra, entonces nos pasaría también de que podemos ir a cualquier lugar con nuestras opiniones. ¿Qué significa Navidad? Empecemos por allí. ¿Qué significa Navidad? Navidad significa nacimiento, ¿de acuerdo? Eso es Navidad, nacimiento. Es una palabra que se deriva del latín y esa palabra es nativitas. Entonces de allí viene la palabra Navidad. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5 versículos 17 al 21, por favor. 2 de Corintios capítulo 5 17 al 21, por favor. Isela, ¿puede leerlo, por favor? Dice: el misterio de la reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Vámonos a leer, por favor. Mire qué hermoso. De manera que si alguno... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces hablamos de un nacimiento. Cuando venimos a los pies del Señor, hay un nacimiento, amado. Ya no soy aquello que era, aquello en lo cual yo me movía. Ya soy una persona nueva en el Señor. Dios me está hablando de la Navidad, me está hablando de que hay un nacimiento. Para la iglesia cristiana, este debería de ser un tiempo especial. Este debería de ser un tiempo, el nacimiento de Jesús, muy especial, donde celebremos y conmemoremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, algunos dicen amén y algunos dicen no amén. Y vamos para allá. Vamos a ver por qué algunos dicen sí, amén, y por qué unos dicen bueno. Vamos a ver. Hace 2000 años el Hijo de Dios se hizo hombre, dice la palabra de Dios. Y se hizo hombre y vino a nacer a este mundo, un mundo lleno de maldad y de pecado, para reconciliarnos con Dios. Mire lo que significa, amado, la Navidad. El Señor nos ama tanto que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Señor. Y esta reconciliación es darnos la salvación y la vida eterna. Mire, el Señor envió a su Hijo a este mundo para que usted y yo compartamos regalos, comamos natilla y buñuelos el 24 de diciembre o el día fechado. A eso mandó el Señor a Jesús. Completamente errados. Lo lee, por favor, nuevamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Isela. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que yo ya no debo estar pensando lo que el mundo me está ofreciendo. Por el contrario, puedo comprender y entender que debo reconciliarme con el Señor para poder tener una vida nueva en el Señor. Entonces la reconciliación es darnos la salvación y la vida eterna. Por eso se llama Navidad, que significa entonces nacimiento. Debemos alegrarnos, escuche esto, amado, y los que son en la postura de que no, de que sí, escuche esto, por favor, y a la luz de la palabra lo vamos a hablar. Surge una pregunta: ¿debemos alegrarnos y celebrar el nacimiento de Jesús? Sí, no. ¿Cuántos dicen no?
Bueno, esta es una pregunta que genera controversia en el cristianismo. Esta es una pregunta que pone inclusive a muchos pastores o a muchas doctrinas en que sí, otros que no. Y la verdad, amado, esta controversia causa contienda. Mire lo triste, contienda de no entender y no comprender lo que la palabra del Señor nos habla. Algunos piensan que celebrar la Navidad, es decir, celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo, es algo pagano, es algo mundano. Pero permítame hacer esta claridad. Cuando nace un niño, ¿usted se alegra o usted se entristece? ¿Y qué hace usted? ¿Perdón? Celebrarlo, ¿cierto? Un niño. Y qué alegría que ha venido una vida a este mundo, gloria a Dios, y qué alegría y la torta, qué sé yo. Hacemos tantos festejos, amados, por el nacimiento. Le hago una pregunta: ¿podríamos nosotros glorificar al Señor y alegrarnos porque el Señor nació y se hizo hombre para darnos y traernos salvación y vida eterna? Gloria al Señor. Pero no, aquí está, no, eso no es, eso es pagano. Bueno, vamos a hablar de dónde se fundamenta ese tema del paganismo. Entonces, amados, si la alegría trae a las personas, entonces, ¿cómo no celebrar? Y sabe una cosa, el Señor Jesús lo dejó también marcado en la palabra. Vaya, amado, conmigo, por favor, a Juan capítulo 16, versículo 21. Juan 16, 21, por favor. Ese reloj está mal, o es que me entregaron muy temprano. Está bien, gloria a Dios. Vamos a estar 2 horas aquí. Wow, gloria al Señor. ¿Qué dice, amado, Juan 16, 21? Dice la palabra de Dios, Juan 16, 21, por favor. La tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Y dice el 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. ¿Por qué? Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Escuche, esto lo dijo el Señor Jesús. Cuando usted encuentre en la palabra al rojo, ahí textualmente se copió. Los discípulos copiaron textualmente, por eso está en rojo, no es que se haya acabado la tinta. Entonces, allí, amado, usted puede ver que Dios mismo lo está diciendo. Hay gozo en el nacimiento de un bebé, de un niño. Bueno, amado, entonces, ¿cuánto más debemos gozarnos nosotros porque haya nacido el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? ¿Cuántos dicen amén a ello? Amén. Debemos glorificar al Señor, tener gozo en nuestro corazón, que por amor a Dios, el amor de Dios hacia nosotros permitió el nacimiento de Jesús. Amén. Teológicamente, porque ya nos metemos doctrinalmente, nadie ha podido sustentar, escuche, querida iglesia, y salga con esta claridad y verdad. Nadie ha podido sustentar la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no fue el 25 de diciembre ni el 24 de diciembre. No se ha podido establecer cuándo fue. Ahora, hay unas aproximaciones que voy a hablar en este momento, pero nos sirve como referencia. Lo más importante a entender es que Jesús nació y vino a este mundo. Amén. Bueno, la Biblia entonces vincula el 25 de diciembre, y aquí es donde viene la confusión con los temas de qué es paganismo o no es paganismo. Una cosa es la Navidad como Dios nos la deja en la palabra, y otra cosa es la Navidad como el mundo la ofrece. La Navidad como el mundo la ofrece, mire, parte desde el año 274 con el emperador Aureliano. Esto se lo doy a manera de información, pero allí me muevo rápido. Nace parte desde allí porque era una fiesta romana, y esa fiesta romana
era para celebrar el nacimiento del dios solar en el solsticio de invierno. ¿Sabe usted que tenemos solsticio? Solsticio es un fenómeno natural en astronomía. Y esto lo que permite es entender, que esto lo hizo el Señor, que hay un tiempo donde el sol se encuentra más alto o más bajo a la tierra, y entonces eso se llama solsticio. Por eso es que justo hoy, ¿qué día es? 21. Entonces hoy, del 21 al 22, justo hoy estamos entendiendo que muchas veces el día se acorta. Entonces usted ve que por la noche, por ejemplo, nos acostamos y ya nos levantamos y todavía son las 5 de la mañana y ya está clarito. ¿Y por qué? Por esto que le estoy contando, es un fenómeno que lo creó el Señor. Pero esto, amado, hay dos solsticios en el año. Uno que es para el invierno y otro que es para el verano. Entonces el del invierno, hoy, amado, hoy a mañana, lo estamos viviendo. Imagínense cómo coincidió esta predicación. Y el otro está el 21 al 22, permítame, yo le doy exactamente, del 21 al 22 de junio, y es para el verano. Entonces allí es lo contrario, allí es cuando el día, son las 10 de la noche y todavía usted ve el sol que está allí apareciendo. Ese sería entonces el solsticio, que está lejos o está cerca, y eso es lo que sucede como fenómeno, por supuesto, normal, porque es algo que el Señor creó. Ahora, esto lo han tomado o lo tomaron en ese entonces, estoy hablando del año 274 después de Cristo, lo tomó el Imperio Romano. ¿Para qué? Para hacerle culto al sol. Y a partir de allí empezaron a venir situaciones en cuanto a lo espiritual y empezaron a hacer adoraciones a ídolos paganos, y entonces todo esto trajo o metió cosas espirituales que no tienen nada que ver con la creación del Señor, no tienen nada que ver con el tema del solsticio. Ahora, debido a esto, un señor llamado Julio I, en los años 350, recuerde que hablé de que el emperador en el 274 coloca esta fecha, o coloca ese día 25 de diciembre para celebrar esas cosas al dios sol. Y entonces este señor Julio I, en los años 350, para desviar la celebración pagana adjudicada, entonces empezó a solicitar que esa fecha 25 de diciembre fuera para celebrar el nacimiento de Jesús. ¿De acuerdo? Ahí entonces, por eso está lo que usted y yo hoy, que el 25 de diciembre, que la celebración. No. Ahora, cuando se hacen estudios desde que el ángel se aparece a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, y a partir de allí, recuerden que María va y visita y entonces 6 meses después, estaba en 6 meses, entonces se toma esa referencia para mirar que cae más o menos dentro de las fechas. Pero cuidado, estos son aproximaciones que la gente dice. Se cree que el nacimiento, según esos estudios, pudo haber sido en septiembre. En septiembre, el nacimiento del Señor Jesús. He contado esto para que usted y yo comprendamos que ni lo uno ni lo otro, amado. Lo más importante a estar es que Jesús nació en este mundo para traer salvación y vida eterna a cada quien que entrega su vida y cree en el Señor. Amén. Eso es lo que a usted y yo nos debería realmente interesar, y no andar en disputas de que si fue, que no lo celebramos, que esto es pagano. No. Comprendamos entonces que Dios nos está diciendo: cuidado con unirte a fiestas paganas. Cuidado con unirte a las costumbres paganas, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando adoraba dioses y dioses egipcios o otro tipo de dioses.
Ahora, el Señor en la palabra nos recuerda es que usted y yo necesitamos comprender cuál es la verdadera motivación para yo celebrar la Navidad. ¿Cuál es la verdadera motivación en comprender cuál es el propósito de Dios al haber permitido la Navidad? Entonces, el nacimiento, eso significa Navidad, el nacimiento de su Hijo amado Jesucristo. ¿Estamos hasta allí, amados? Amén. Hemos tenido tantas distorsiones. El árbol de Navidad. Y mire, amado, hay historia acerca del árbol de Navidad. No la voy a contar aquí porque esto no se trata de estas cosas. Solo citar que hay cosas que han distorsionado, que han engañado precisamente a la humanidad. Está el Papá Noel. A ver. Mire, amado, lo que usted y yo podemos hacer trayendo oscuridad a la vida de nuestros hijos. Ay, no, el Papá Noel. Ay, no, sí, mire, ¿cuántos corren a tomarse en fotos con el Papá Noel? ¿Cuántos? A ver. ¿Cuántos hacen hasta fila? Le hago una pregunta. ¿Usted aceptaría sentar a su hijito en las piernas de un pedófilo? Se dice pedófilo, thank you, muchas gracias. ¿Usted aceptaría eso? ¿Cierto que no? ¿Y usted cómo es posible que haga fila para que venga, me tome una fotico y se siente en las piernas de Papá Noel? ¿Cómo es posible? Y usted siendo cristiano, cuidado con esto, siendo cristiano. Mentiras y engaños de Satanás. Y digo esto porque usted no sabe quién es el que está sentado allá con barba blanca, gordo y jojojo. ¿Qué es eso, amado? ¿Qué es eso? Esos son mentiras, engaños de Satanás. Y usted y yo tenemos que hablarle esta verdad a nuestros niños. Y si no, el pastor se lo habla aquí en la iglesia, tranquilo, no hay problema. Pero háblele esta verdad. ¿Cómo es posible que nos dejamos engañar de Satanás por esto? ¿Cómo es posible que usted se pone un gorrito de mire cómo se ve Papá Noel? Entonces voy a entrar a un tema en el que usted y yo tenemos que situarnos o centrarnos para entender que si yo comprendo el verdadero motivo de la Navidad, yo no voy a participar de cosas que no agradan al Señor y que no lo honran ni lo glorifican a Él. Es totalmente diferente a comprender el verdadero motivo de la Navidad. Entonces, esto distorsiona el verdadero propósito de la Navidad. ¿Cuántos tienen el arbolito de allí? Mire esto, ¿es pecado, pastor, poner un arbolito? Si usted me estoy haciendo entender, hacia este tema, la motivación de su corazón a saber si está colocando algo que es conforme a la voluntad de Dios, es lo que hará o definirá si eso es correcto o no es correcto. Si para usted el centro es, venga, el arbolito y ponga los regalitos que vamos a compartir y mire, y esto, usted perdió la dirección. Pero si usted pone un arbolito, usted pone los que quieren, los que no quieren, está en su libre albedrío de hacerlo, pero conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es mi motivación de poner un árbol? Yo no lo pongo porque me estorba ahí en mi casa, no tengo ni espacio para ponerlo, pero, ay pastor, mire, es que eso es pagano. Es la motivación que viene en lo que usted va a presentar delante de Dios. Esto no es. No, yo no puedo ir a esta casa porque esta casa tiene esto. No, amado, no hay que ir a esos extremos tampoco. Hay que comprender y hay que entender que la motivación y el discernimiento de Dios es lo que me debe mover para yo saber que esto no participo y de esto sí participo. Amén. Bueno, entonces el pastor lo está hablando, está muy bien, pero vamos a mirarlo también conforme a lo que la palabra del Señor nos está, por supuesto, diciendo. Entonces la verdad o la verdadera alegría y gozo de la Navidad no son las fiestas. La verdadera alegría, amado, y gozo de la Navidad no son las luces, no son los regalos y no es la cena. Con eso le ahorramos hasta dinero, amado. Esa no es la realidad, querido hermano. La realidad de la verdadera Navidad es Jesucristo en nuestras vidas. Es Jesucristo dándole gloria y honra al Señor, que el Señor permitió que Él viniera a esta tierra para que usted y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna en el Señor. Amén.
He hablado entonces, amado, de las fiestas paganas. He hablado de aquellas cosas que nos venden que no deberían de ser, como cristianos no deberíamos de aceptar. Entonces la pregunta para desarrollar nuestro segundo tema es: ¿cómo debe celebrar la Navidad el cristiano conforme a la palabra de Dios? Amén. Primer punto, el cristiano debe celebrar la Navidad con gratitud y adoración al Señor. El cristiano no celebra tradiciones vacías, amado. No celebramos lo que nos impone una sociedad o una tradición. Nosotros celebramos una realidad espiritual. Eso es lo que necesitamos celebrar en Dios. La reacción correcta ante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue o es o debe ser adorar y agradecer al Señor. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2, versículo 20, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 20. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por favor, amado. Lucas 2, capítulo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios con todas las cosas que habían oído y visto. Solo se les había dicho. ¿Cómo volvieron los pastores, amado? Glorificando y alabando a Dios. ¿Cómo debe celebrar la Navidad el cristiano? Glorificando, adorando con gratitud a nuestro Dios, porque a través de Jesucristo, amado, usted y yo tenemos salvación y vida eterna. Mire qué lindo. Con relación a lo que Dios, entonces, ¿no se sentirá usted y yo agradecido con el Señor de que hemos podido tener salvación, vida eterna? ¿Cómo deberíamos celebrar esta Navidad? Glorificando y adorando al Señor. Así debemos nosotros empezar. Bueno, yo voy a adorar al Señor. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad ¿de quién? De Dios. O sea que la Navidad debe ser un agradecimiento a Dios por lo que el Señor ha permitido. La Navidad debe de incluir en la adoración tres aspectos importantes: la oración, la alabanza y el reconocimiento de lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Mire, qué diferente. No, comámonos los buñuelos, la natilla, hagamos esto. No, qué diferente poder reunirnos, adorar a Dios, a glorificar al Señor. Que aunque hoy, mire, amado, es que no fue el 25, pastor, y entonces eso es pagano. ¿Y por qué no se levanta la iglesia a glorificar el nombre del Señor, el verdadero nombre de Dios y el verdadero motivo en esta situación donde los que celebran están celebrando mal? ¿Por qué? Aquí es donde tenemos que levantarnos, querida iglesia, a darle gracias al Señor. Reúnete con tus hijos, reúnete con tu familia y vamos a adorar a Dios y vamos a alabar al Señor y darle gracias a Dios, porque a través de Él, usted y yo, no tenemos condenación eterna, sino salvación y vida eterna. Amén. Qué diferente. No, qué diferente, amado, que usted y yo podamos ser esos instrumentos para bendecir a otros. Esto es profundo, amado. Los que les gusta estudiar, esto es profundo. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Corintios 9:15. Esto es hermoso. 2 de Corintios 9:15. Dice la palabra del Señor: Segunda de Corintios, por favor, 9:15. Dice la palabra de Dios: gracias a Dios por su don que inefable. Mire, amado, inefable significa algo grande. Inefable significa algo glorioso,
algo extraordinario. Eso significa inefable. Entonces mire para dónde voy. El ser expresado de esa manera, es decir, que supera la capacidad de entender al ser humano. Por ejemplo, siendo pecadores, ¿cómo entendemos que Dios nos amó? Eso es algo inefable, el don inefable de Dios, el que nos da su amor aún sin merecerlo, el que nos da su gracia aún sin merecerlo. Eso es un don inefable. Estamos hablando de la gratitud y de la adoración. Ahora, en la adoración estuvimos hablando acerca de los pastores, pero ahora en la gratitud, mire qué lindo poder agradecerle al Señor en nuestro día, hoy, mañana, porque no es solamente el 25, el 26, el 27, hoy, mañana, agradecerle al Señor. ¿Qué es el don inefable? Es Jesucristo mismo, amado. Es Jesucristo mismo y todo lo que Dios nos ha dado en el Señor. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 8, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 8, por favor. Amén. ¿Qué dice la palabra en Efesios 2, capítulo 8, amado? Léalo, por favor, amado, gracias. Salvo por gracia, porque por gracia sois santos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amado, hablamos del don inefable, gracias. Entonces, ¿qué sería el don de el agradecimiento por ese don inefable en ese versículo? ¿Cuál sería? Salvación, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué tal si le damos gracias a Dios porque somos salvos? ¿Sabe que el que haya recibido a Jesús como su Señor y Salvador tiene esa promesa de Dios de que esto no se acaba aquí, amado? Nos vamos a la presencia del Señor para vivir una vida eterna con Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces el don inefable del cual podemos agradecer en este día al Señor, amado, todos los días, pero el 25, el 26, el 27, gracias Señor por la salvación. Mire, yo cogí eso de costumbre, se lo recomiendo, qué lindo. No lo tenía, amado, de costumbre, pero lo cogí todos los días cuando salgo rumbo a mi trabajo, cuando yo le doy gracias al Señor. Gracias, Señor, por la salvación, por el regalo precioso de la salvación. Gracias, gracias, mi Señor. Gracias. Entonces, la palabra me está mostrando que Dios nos dio la salvación. También hay algo que agradecer al Señor. Vaya conmigo a Romanos 5:15, por favor. Romanos 5:15. Amén. Amén, Jesucristo. Mire por lo que tenemos que agradecer, iglesia. Mire, la verdadera Navidad. Agradezcamos al Señor. ¿De qué nos hablará el Señor aquí? De la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Dice la palabra, gracias hermana por leerlo, pero el don no fue por la transgresión. ¿Qué es transgresión, amado? Transgresión es cruzar un límite. Transgresión es violar la ley o desobedecer. Eso es transgresión. Entonces, si leemos la palabra, me estaría diciendo que el hombre, Adán, desobedeció. Es así, Adán desobedeció y a través de esa desobediencia, usted y yo tenemos que el pecado, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es. Entonces, el Señor en esta hermosa palabra, mire lo que dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, o sea, de Adán, uno
murieron los muchos por el pecado de Adán, todos, amados, todos estamos en la condición del pecado. Entonces dice la palabra de Dios, abundaron mucho para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y yo, amado, le invito a que usted esto lo abrace en el nombre del Señor y le demos gracias al Señor en esta Navidad, o como usted la quiera llamar. ¿Sabe por qué? Cuando hablo de Navidad, y como usted la quiera llamar, perdóneme el término, no va a desenfocarlo, va a que usted pueda y yo podamos comprender que es el nacimiento de Jesús, que no tiene que distorsionarnos en otras cosas por costumbres o tradiciones. Pero mire qué hermoso regalo para darle gracias al Señor, que Dios, amado, por el pecado de Adán todos pagamos, pero Él, Jesucristo, por el don inefable del Señor, por su gracia, Él nos perdonó, y a todo aquel que le reciba al Señor como su Señor y Salvador. Oh, amado, tanto que agradecerle a Dios. Entonces la Navidad es completamente diferente a lo que nos han vendido comercialmente. Compre el regalo. Eso no es lo que verdaderamente significa o simboliza, amado, la Navidad. Y el tercero, Juan 3:16. A ver, todos los que decimos ser cristianos tenemos que sabernos este versículo. ¿Qué dice Juan 3:16? Jehová es mi pastor. ¿Qué más? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que envió ¿a quién? A su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Oiga, amado, tenemos que darle gracias al Señor, tenemos motivos para darle gracias a Dios. Amén, amén, gloria al Señor. Tenemos motivos, amados, para glorificar el nombre del Señor. Entonces, el regalo del Hijo unigénito. La Navidad entonces debe ser una expresión de agradecimiento. Número 2, anunciar el Evangelio. Número 2, mire cómo debe celebrar el cristiano la Navidad. La Navidad es una de las mejores oportunidades para hablar de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y es una de las mejores oportunidades para hablar a aquellos que no conocen al Señor. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2 versículo 17, por favor, que es donde hemos estado nosotros hoy hablando la palabra. Lucas capítulo 2 versículo 17. Amén. Dice la palabra de Dios: los ángeles y los pastores. Y dice el 17: y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de ¿quién? Del niño. Aquí me está hablando de anunciar el Evangelio. ¿Cuántos en esta Navidad o en estas celebraciones van a compartir la palabra de Dios con los suyos, con los amigos, con los vecinos? ¿Cuántos, amados? Mire, es una oportunidad preciosa de evangelizar. Hay hermanas que cocinan excelente, riquísimo. Bueno, los varones también, ¿no? Aquí también hay varones, pero de las que he podido darme cuenta. Y amado, ahí compartir con un platico, compartir con un, escuche, no, lo llaman plato navideño. El tema es compartir en ese momento con testimonio y mandar un mensaje de: mira, quisiera compartir contigo para honrarte. Y te quiero contar algo. Yo también estaba de esta manera, pero gloria a Dios, hoy he comprendido que el Señor es el motivo de esta Navidad. Y compartirle el mensaje de salvación a esa persona. Ay, amado, estaríamos entonces haciendo o celebrando correctamente la Navidad. Entonces repasemos. ¿Qué sería lo primero? La adoración. ¿Qué más? La gratitud. ¿Qué más? Anunciar el Evangelio. Y así debemos celebrar nosotros la Navidad. Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. Mire lo que tenemos nosotros, querida iglesia.
Compartir el verdadero significado de la Navidad es parte de nuestra misión como iglesia. Compartir el verdadero significado de la Navidad es parte, responsabilidad, obligación, si lo queremos llamar como hijos de Dios, de compartirlo a aquellos que viven ahora en un corre-corre y que no hay luz en ellos a través de lo que verdaderamente significa la Navidad. Número 3, debemos vivir en santidad. Debemos celebrar nosotros en santidad y en obediencia. Primera de Pedro 1:15 dice: mas como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. Entonces no se trata de imitar al mundo, amados. Mire, ¿sabe una cosa? Y juntos los que hayan hecho eso de Papá Noel y todo lo que hablé hace un momento, venga, ¿qué tal si coge a su hijito y a su hijita y se reúnen y le dice: hijo, yo quiero pedirte perdón por esto, y delante de Dios, hoy en la iglesia, conforme a la palabra, vimos esto y te pido perdón, porque ¿sabe usted qué le ha hecho a ese niño o a esa niña? Le ha mandado una información incorrecta, de engaño, y el día de mañana tendrá que estar entre esto es o no es. Mi mamá me lo dijo, pero allá no es. Esto sí es o esto no es. Y dice la palabra de Dios: instruye al niño ¿en qué? En su camino, en el camino de Dios, para que aun cuando fuere viejo no se aparte de la palabra de Dios. Es de valientes y es ante todo correcto llamar a nuestros hijos y decirle: mira hijito, mira hijita, yo cometí esta equivocación, pero la Biblia me enseña algo totalmente diferente. La verdadera Navidad es Jesús en el centro de nuestras vidas. La verdadera Navidad es la salvación que que Dios el Padre envió a través de Jesucristo para que usted y yo tengamos salvación y vida eterna. Entonces debemos celebrar la Navidad, amados, con santidad y en obediencia al Señor. Diciendo esto, mire esto, amado, no se trata de hacer las cosas porque otros las hacen. Diciendo esto, debemos ser luz en medio de las tinieblas. ¿Sabe cuántas familias ahora no se hablan? ¿Sabe cuántas familias en este momento no llaman al papá inclusive, o a la mamá, o al hermano, o al tío, y no lo llaman porque es que no? Pues la palabra me recuerda que por amor al Señor y entendiendo ese sentido de la Navidad, entonces yo debería de tomar esa postura de decir: yo necesito en obediencia al Señor celebrar la verdadera Navidad. Si el Señor, me gustó mucho esto cuando lo estudiaba, si el Señor, amado, sin importar si usted, oiga, entendía esto o no, sin importar si usted le pedía perdón o no, lo amó y me amó. Y ahí en esa cruz del Calvario pagó por usted y por mí. Amado. Ahí. Él no dijo: solamente por estos que vienen a la iglesia voy. No, dijo: por todos. Tremendo eso, amado. Yo no sé si esto a usted lo toca o no, pero amado, es profundo que usted y yo reflexionemos delante de Dios esto. En esta Navidad, si usted la quiere llamar de esa manera, si no lo celebra, si lo celebra, volvemos al tema. Esto es algo en lo que usted, la motivación de su corazón es lo que hará que usted camine derechito. Es la motivación de su corazón. Pero si usted quiere celebrarla como dice la palabra de Dios, entonces ¿a qué vino el Señor? A reconciliarnos. Y es hora, de iglesia, de levantarnos y reconciliar. Es hora de levantarnos y ser testimonio. ¿Cómo así que yo invito a la familia o invito a otro? Que esto pasa mucho, los que se van, o sea, los que se fueron. Ojalá que no, confiamos en el Señor y oramos por ellos. Pero los que se van muchas veces a nuestros países, no, vamos que allá vamos en diciembre. Y mire, amado, casos nos hemos encontrado. Está la familia y póngame la canción del año, ahora está esto de moda, ahora está esto otro. Ah, sí, venga. Y participando de estas fiestas paganas. ¡Ojo! Participando de lo que no debemos participar. Y ahí es donde usted y yo necesitaríamos recordar lo que Dios nos está diciendo en la palabra. Yo debo ser testimonio como hijo de Dios, antes para que los míos tengan salvación y vida eterna.
antes para que los míos no se vayan. Mire, esto muchas veces la gente lo toma en juego, pero lo dije en algún momento, de las cosas que me ministran a mí mucho es el matrimonio y los fallecimientos, porque en el fallecimiento ahí es donde queremos hacer lo que no hicimos. Pero la palabra de Dios lo está diciendo, lo está hablando. Nosotros queremos hacer las cosas bien, hagámoslas conforme a lo que Dios nos enseña, y entonces aprenderemos a vivir en esta vida conforme al diseño de Dios y en la esperanza eterna que es el Señor. Entonces, en santidad y en obediencia, amados. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32. Permanecer firmes en la palabra de Dios y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, celebrar la Navidad debemos celebrarla con una conciencia limpia, querida iglesia, con una conciencia que no nos acuse. ¿Cómo es posible que venimos a la iglesia y no todo está muy bien y nos llevamos este mensaje, amado, para nuestras casas, pero llegamos en este momento a nuestros hogares? Y allá en nuestros hogares una llamadita, sí, no, ¿qué vas a hacer hoy? Mira, no, ven, te invito que tenemos una fiesta, ven, te invito que la pasamos así, y salen disparados para allá. Así, amado, hay así en las iglesias. Y esto no se trata de criticar a la iglesia, se trata es de prevenir, amado, se trata es de decir a la luz de la palabra que eso no está bien. ¿Cómo celebramos una Navidad en esa condición? ¿Cómo? No, como nadie me ve, Dios te está viendo. Dios te está viendo. A Él es que estamos ofendiendo. A Él, al Señor. Entonces debemos, amados, como cristianos, entender y comprender, querida iglesia, que nosotros debemos vivir en santidad y en obediencia, y eso agradará al Señor. Dice Romanos 14:5, muy lindo, 14:5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Quiere decir, unos piensan de una manera y otros piensan de otra manera. El pastor dijo eso, ya, a qué hora que se acabe esto me voy y sigo haciendo esto. Eso es lo que está diciendo la palabra. Eso es lo que está diciendo. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra. Pero dice la palabra, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté propiamente convencido en su propia mente. ¿Sabe por qué? Porque aunque no juzgamos a otros, y usted y yo daremos cuenta al Señor, este servidor, gústele o no le guste, amado, por la gracia y el favor de Dios, y me siento honrado con mi Señor que me ha dado la oportunidad de ser un siervo de Dios. Pero, amado, gústele o no le guste, le voy a decir la verdad. Gústele o no le guste, le daré lo que Dios me manda conforme a la palabra. Le amo en el Señor, le amo en el Señor, a todos por igual, conforme a lo que Dios me manda, y me esforzaré hasta con aquellos que son difíciles. Pero, amado, algo a comprender y a entender es que usted y yo le daremos cuenta a Dios, solo al Señor. Y yo no quiero ser responsable delante del Señor, perdóneme, para decir, mire, es que yo me quedé callado para que el hermanito no se fuera y no se incomodara y se sintiera muy bien en la iglesia. No, amado, no. Dice la palabra que yo seré juzgado también por eso y recibiré peor castigo por eso. Lo que yo le estoy diciendo, si no está en la palabra, no me muevo a decírselo, amado. No me muevo a decírselo. Y esa es la importancia de saber que en estos tiempos usted y yo necesitamos estar aferrados a la palabra de Dios y conforme a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Hay que ir muchos versículos allá, gloria a Dios, gloria al Señor, porque no nos vamos a equivocar. Pero, no, es que fue un versículo nomás y el resto no, ese pastor habló que mire que... Cuidado, querida iglesia. Dios nos está hablando en la palabra. Si quieres celebrar celebremos en esta oportunidad las cosas, celebrémoslas bien, con una conciencia tranquila y limpia delante del Señor, porque debemos cuidar que estemos celebrando o las celebraciones que estamos haciendo glorifiquen el nombre del Señor. Voy a terminar. Debemos vivir en familia, o más bien celebrar este tiempo que Dios nos permite en familia, compartiendo la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, 7, por favor, amado.
Deuteronomio 6, 6 al 7. Por favor. Amén. ¿Puede leer Dagoberto, por favor? Deuteronomio 6 y 7. Amén. 6, 6 al 7. 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. Amén. Amén. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y repetirás a tus hijos, estando como, ¿qué dice? Y repetirás a tus hijos, de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Miren, los que somos padres, por favor, amados, con responsabilidad delante de Dios, instruyamos a nuestros hijos con responsabilidad delante de Dios. Mire, amado, cuántos padres hoy lloran a sus hijitos en un reformatorio, en una cárcel, cuántos ya ni siquiera están por no haber tomado en cuenta la palabra de Dios. Lo vuelve a repetir, por favor. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Solo el domingo. Y allá que el pastor tenga chicharrón allá. Ay, querida iglesia. Querida iglesia. Es responsabilidad de nosotros como padres, en familia, compartiendo la palabra de Dios. Compartirla. Celebrar la Navidad en familia permite recordar juntos que Cristo y enseñar, escuche, que la verdadera Navidad es Jesucristo, y enseñar a los hijos el verdadero significado de la Navidad. El verdadero significado de lo que Cristo, el plan de Dios eterno para la humanidad. Amado, qué lindo que la familia cristiana se levante en estos tiempos a proclamar el nombre del Señor. Qué lindo, amado, que la familia cristiana diga: Dios se hizo hombre para traer salvación, paz, esperanza a la humanidad. Oh, qué lindo, amado, que usted y yo llevemos ese mensaje en el nombre del Señor. Por tanto, id, dice la palabra de Dios, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué lindo, querida iglesia, que al celebrar la Navidad bíblicamente en familia, podamos nosotros tener claridad que poner a Cristo en el centro es lo primero que tenemos que hacer, y no las tradiciones de este mundo. Qué bueno leer la palabra y orar juntos. ¿Sabe qué le están diciendo a los hijitos, a los niños pequeños? A los niños pequeños, hablo con los padres. ¿Sabe qué les están diciendo a los niños para la Navidad? ¿Sabe qué les están entregando a los niños para la Navidad? Mentiras disfrazadas, amada. Mentiras, engaños. Qué lindo que usted en la familia, allí en ese lugar lindo que Dios le ha dado, esa bendición de sus hijitos, usted y yo podamos hablarle a ellos conforme a la palabra de Dios, y ellos vivan en la luz y no en las tinieblas. Compartir el evangelio con amor, testificar con las palabras, pero no solamente con las palabras, sino con una vida transformada en Dios. Así debemos vivir nosotros, amado, esta Navidad. El verdadero espíritu del nacimiento del Señor es algo que debemos reflejar con nuestro actuar. La Navidad cristiana se vive sirviendo, amado. La Navidad cristiana se vive perdonando, amado. La Navidad cristiana se vive, el nacimiento de Dios se vive
reconciliándonos y ayudando al necesitado. Amén. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas, que Cristo sea el centro de nuestros hogares, que en nuestras familias sea Cristo el centro, no el arbolito, no nuestra cosita, nada, sea Cristo el centro de nuestros hogares. Debemos recordar en la Navidad, según la palabra de Dios, primero el amor del Padre hacia nosotros. Mire, Dios sacrificó lo más preciado, su Hijo amado, lo sacrificó por amor a la humanidad. Debemos recordar en estas festividades, en estas celebraciones, debemos recordar nosotros como cristianos que Dios nos ama tanto. Dios te ama tanto, Carla. Dios te ama tanto, Rubén. Dios te ama tanto, el nombre de todos en este momento. Dios te ama tanto, porque decirle no acabamos. Pero amados, Dios nos ama tanto, Karim, como hablábamos hace un momento. Dios te ama tanto, querido hermano, que envió a su Hijo para que tú y yo no nos perdamos. Que te quieras perder es otra cosa. En el nombre de Jesús, que todo lo que viene del Señor pueda caer en buena tierra y que en este momento la palabra de Dios pueda transformar vidas en este lugar. Querido hermano, vivamos la verdadera Navidad como Cristo nos la ha enseñado en la palabra. Dios no nos amó como un acto emocional. Voy a amarlo porque ay, qué bueno, y después voy a ver si no. Dios no nos amó de esa manera, sino que Dios dio una decisión eterna para cada uno de nosotros, eterna de redención. Cuidado, querida iglesia. Cuidado, querida iglesia. Jugamos con las cosas de Dios. No juguemos con las cosas del Señor. Usted no sabe cuándo le llega su día. Puede salir usted hoy de aquí mismo y algo puede suceder. Así pasa todos los días. No juguemos con las cosas de Dios. Valoremos al Señor en agradecimiento. Número uno, algo para recordar en estas festividades es el amor del Padre hacia nosotros. Algo para recordar es que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Vaya rápidamente, Isaías 7:14, por favor. Isaías 7:14. Por favor. Gracias por apoyarme, amados, que así adelantamos el tiempo. Isaías 7:14. Yer, que está que se habla ayer. Isaías 7:14, por favor. Que puede molestar, ¿no? Mensaje de Isaías a Acaz. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Amén, amén. Amado, Dios siempre cumple sus promesas. Allí estamos viendo en la palabra una profecía que hizo el profeta Isaías, escuche, 700 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Antes. Y con esto quiero aproximarlo a algo. ¿Qué promesa ha dicho Dios en la palabra de la que usted se aferra y dice, yo tomo esta promesa para mi vida? Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Gálatas, por favor, vaya conmigo. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, por favor. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. ¿Lo volvemos a leer? Mire, la profecía de Isaías. Y ahora, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas, 700 años después, amado, ¿qué pasó? Dios envió a su Hijo. Lo que fue anunciado siglos antes se cumplió, querida iglesia, en el tiempo exacto de Dios. Dios no retrasa sus promesas, querida iglesia. Lo que usted en la palabra, usted lo abrace en la fe, en el nombre del Señor. Esa palabra, como Dios la ha dicho, se cumplirá en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que Él vendrá pronto, ¿cierto? Por una iglesia. ¿Por qué jugamos
¿Por qué creemos que no vendrá? Dice la palabra de Dios, hay promesas que se están cumpliendo en estos tiempos y se cumplirán, amado, en el nombre del Señor. La Navidad entonces fortalece nuestra fe, querida iglesia. La Navidad fortalece nuestra fe para confiar en que lo que Dios ha prometido en nuestra vida, Él lo hará conforme a su voluntad. Amén. Aprendamos a esperar en Dios, amado. Aprendamos a esperar en el Señor. Pastor, hay que esperar 700 años. Bueno, si el Señor lo dijo, cuénteme, amado, quiénes somos nosotros. Pero que se cumplirá en el nombre del Señor. La promesa venidera. La Navidad no solo mira al pasado, sino también al futuro. Jesús nació, y nació, amado, murió y resucitó. Llévese esto, por favor. La Navidad, el nacimiento de Jesús, nos recuerda que la historia no ha terminado. El nacimiento de Jesús nos recuerda que la historia no ha terminado. Su palabra en Hechos 1:11 dice, este mismo Jesús, ¿lo leemos todos? Hechos 1:11. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos 1:11? Dice, la ascensión del Señor, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es nuestra esperanza, querida iglesia, en el Señor. El Señor viene por su iglesia y usted y yo necesitamos estar preparados, santos y vigilantes conforme a lo que el Señor nos habla en la palabra. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Él viene por su iglesia, queridos hermanos. Quiero terminar con este pensamiento y por favor póngase de pie.